Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Parece que para el presidente de la República, Rafael Correa, lo importante y lo total, lo supremo, lo indiscutible, era contar con el poder total. Y el poder total lo descubrió él, lo fue configurando, y con el poder total se rió, se burló, se mofó y respetó. Y claro, sus intromisiones eran directas, no eran simuladas por personajes secundarios ni cosa por el estilo. Él es el que daba las órdenes, él es el que cuestionaba cualquier emisión. ¿Por qué el resto de ecuatorianos, con cara de vergüenza y todo, aceptaron estas designaciones de Correa? Y no hubieron varones como ustedes, por ejemplo, y especialmente usted, Gustavo, que le hubiesen dicho, como usted hizo un acto similar o cumplió un acto similar en el inicio de la administración Borja, en el caso del tema de la Procuraduría y de la Contraloría. Usted prácticamente salió con dignidad, aunque tuvieron que torcer el cuello en el poder máximo. Yo me acuerdo de esa trama que no fue tan hermosa para el país. Más bien fue un recuerdo ingrato, primer recuerdo ingrato que tengo de la administración del expresidente. Pero, en fin, ¿por qué entonces, doctor, se han dejado mangonear los actores, principalmente la gente que ha hecho de cabeza de una gran cantidad de instituciones, comenzando por las de justicia? Primero, permítame saludar a la distancia a León, a Jorge y de cuerpo presente al doctor Ordóñez. Quiero recoger las expresiones de Jorge Zavala en cuanto a que la metida de mano en la justicia desde mayo del 2011 era desembosada. Se dijo de manera manifiesta, sin pudor alguno, voy a meter la mano en la justicia. Así de literal. Y todas las semanas escuchábamos en las famosas ovas sabatinas las instrucciones de lo que debían hacer jueces y fiscales que afanosos el lunes siguiente tomaban las medidas de acuerdo a esas instrucciones. De suerte que para este propósito, la toma total del poder se fue creando una estructura jurídica que pueda, entre comillas, respaldar esos propósitos. En el orden constitucional, referéndum de mayo del 2011, se reformó el Consejo, las normas relativas a la integración del Consejo de la Judicatura. De 9 que se establecía en la Constitución de Montecristi, se bajó a 5. ¿Cómo se integra ese Consejo de la Judicatura? Con un delegado del presidente de la Corte Nacional de Justicia, con un delegado del fiscal general, con un delegado del defensor público, 3 funcionarios de la función judicial que son los que deben ser de alguna manera controlados por el Consejo de la Judicatura, pero además por un delegado de la función judicial y un delegado de la función legislativa, es decir, todo en el gobierno. Recordemos que el presidente de la Corte Nacional de Justicia
designó como su delegado precisamente al doctor Yal, que todos sabemos, persona cercana al presidente de la República de entonces, que debía presidir por mandato de la propia Constitución el Consejo de la Judicatura. Los demás, naturalmente, dejémosles de lado. ¿Y qué Pero pasó a hacer este consejo? este Consejo de la Judicatura, que por lo que se expresa en el propio Código Orgánico de la Función Judicial, es un órgano instrumental para el mejoramiento de la administración de justicia, viene a ser un órgano ciertamente de la función judicial, pero colateral, que tiene importantes funciones. Pero ¿qué ha ocurrido? Que ha cobrado una importancia tal que se expresa en cosas que a lo mejor van a resultar insustanciales. Si usted visita cualquier dependencia judicial, ve Consejo de la Judicatura destacado, luego Unidad Judicial Civil, Consejo de la Judicatura, Unidad Judicial Penal, cuando lo que debía decir es Función Judicial, Unidad Judicial de lo Civil, etcétera, etcétera, porque es la función judicial, no el Consejo de la Judicatura, el que está sobre los tribunales y jueces, porque hay prohibición expresa en la ley que no se puede considerar ni establecer superioridad jerárquica del Consejo de la Judicatura respecto de los jueces. Pero Consejo de la Judicatura con tal estructura que establece que el quórum se establecerá con 3 y las decisiones se tomarán por la mayoría de 3, aunque no hay cómo dividir a las personas, serán 2, de suerte que con 2 votos se podía tomar cualquier decisión, excepto si se trataba de una decisión en que debían concurrir 3 votos. Pero el presidente del Consejo de la Judicatura es un funcionario poderoso, porque entre sus facultades, por ejemplo, está suspender hasta por 90 días a los jueces de cualquier nivel. Hemos visto suspensiones y en estos últimos días hemos conocido una respecto de un magistrado de la Corte Nacional. Así, naturalmente, se creó en la estructura jurídica el Consejo de la Judicatura, que naturalmente se fue traduciendo día tras día en un dominio del Consejo respecto de los juzgados y tribunales de justicia. También, doctor Ordóñez, con mi cálida bienvenida al programa. ¿Qué opina usted de todo esto? Una de las características del proceso de selección de jueces, que fue usado por el gobierno para afirmar que se había producido un cambio, una transformación, fue el de los concursos, de la selección, por vía de méritos de oposición. De los mails, de los correos electrónicos que han sido hechos públicos, cuya legitimidad ha sido reconocida tanto por el presidente del Consejo de la Judicatura, Yalca, como por el expresidente Correa, mediante un email, en la cuenta de Twitter, donde dice que nos han robado miles de correos electrónicos, ¿no? Lo cual está confirmando que esa información que ha hecho pública una periodista venezolana refleja, pues, la existencia de esos mensajes. ¿Y qué aparece de esos mensajes? Que era una trama mentirosa, farsante, esto de los concursos. Porque al final del día eran manipulados. Porque al final del día lo que debía hacerse era que quienes ocupen esos puestos debían ser personas de la confianza total del gobierno del presidente Correa y de Alianza País. Y usted ha referido, en el caso específico de estos mails, una información que está o aparece originada en el email de una doctora, Carmen Simone. Esta doctora Simone
¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, Ella fue ministra de Justicia de lo que se encargada. conoce es parte ahora de un importante estudio jurídico de Quito. Y ella, ¿no?, ¿qué hace? Hace una selección y dice, este sí, este no, este sí, este no. Eso dice la información de estos correos electrónicos que, insisto, cuya existencia ha sido confirmada por Yalc y por Correa. Estas prerrogativas le daba el Bueno, expresidente es que ese era el proceso, Hurtado. ese era el proceso que se seguía, ¿no?, atrás de la fachada de supuestos concursos de oposición y méritos. Esta farsa de escoger los jueces supuestamente libres de presiones y por los méritos tenía por detrás la verdadera intención de provocar que aquellos que vayan a estos puestos sean personas que al final del día reciban órdenes. ¿Y qué dicen? No Ilaquiche. ¿Por qué? Porque Ilaquiche es esposo de Lourdes Tibán. Y así una serie de abogados a los cuales les dice no marcados en rojo y sí a los que son marcados en verde. Y luego coincide, porque esos son los que posteriormente son electos. Entonces, esto que me parece a mí sería un escándalo, ¿no? Un escándalo mayúsculo en el Ecuador. El poder que de ya Simone. debe haber provocado que el señor Yalc renuncie por mínimo respeto de él y decencia. Lo que merece es la respuesta cínica, ¿no?, sin vergüenza, de decir, no, pues ahí lo que existía era una conversación entre funciones del Estado. Pero esto es una farsa. Ahí no existía conversación entre presidentes de funciones del Estado. Ahí existía un señor que preside el Consejo de la Judicatura rindiéndole cuentas al presidente de la República. Y se nombraron jueces a dedo. Y no jueces. Lo que está ocurriendo en este momento. No jueces, inclusive. ¿no?, que eran ilustres juristas, profesores universitarios, tratadistas del derecho, sino cualquiera que al final reciba la orden y firme las sentencias. Corrijo el hecho de que la metida la mano a la justicia fue solamente después del año 2011. El expresidente Hurtado nos recuerda el caso del Banco de Pichincha. Y es bueno recapitular, porque a veces quienes escuchan piensan que se habla de memoria, y es bueno poner ejemplos. Correa demanda al Banco del Pichincha. Esto termina en el juzgado 11º de lo civil de Pichincha, que lo dirigía un abogado, un juez con larga trayectoria en la función judicial, reconocido por su honestidad. A ese juez le arman un sumario administrativo. ¿Para qué? Para sacarle del puesto y pusieron a un juez novato. Ese juez novato que acababa de llegar al puesto y que cuya función solamente fue atender el juicio de Correa, le sentenció favorablemente, concediéndole una indemnización de $5 millones en primera instancia. Luego, cuando el juicio sube a la Corte Superior, retorna el juez Grijalva. Se acabó el sumario, le devolvieron al puesto, porque no había motivo. En la Corte Superior, los jueces dicen, bueno, pues es el presidente, y le da una indemnización de $300.000. Hay una vieja doctrina en la Corte en el sentido de que juicios por daño moral no pueden significar enriquecimiento. Y le dan 300.000. Va a casación. En casación no se puede revisar la sentencia. Tiene que revisarse el procedimiento. ¿Y qué resuelven? 600.000 a favor de Correa. ¿Hubo o no hubo intervención? Claro. Ustedes recuerden, ecuatorianos, que a estos juicios el presidente de la República iba como presidente de la República, acompañado de funcionarios del gobierno, con policías y fuerza pública. Esto es una forma de coacción, de coerción, pues. Cosa similar en el juicio de Correa contra el diario El Universo y contra Emilio Palacio, tal cual se producía. Entonces, estas formas burdas, grotescas, insolentes de incidir en la decisión de la justicia, luego se refinaron poniendo un Consejo de la Judicatura, ¿no?, que lo que hacía era vigilar que los jueces resuelvan de acuerdo con lo que interesaba al gobierno. ¿Y reportaban a quién? A Correa, a Mera, a la ministra de Justicia. Ministra de Justicia cuyo esposo, ¿no?, abogado Casar, también fue... Usted se refiere a Joana, cuando era Joana así es, la ministra. También cursa
mails con la ministra pidiéndole favores respecto de lo que tenían que hacer los jueces. ¿Qué tiene que hacer el abogado diciéndole a la esposa ministra que incida sobre la justicia? Bueno, esto es lo que pasaba. Ahora, ¿qué sucede, Gonzalo? Que me espanta a mí el hecho de que existiendo como existe esta evidencia, no estemos, primero los ecuatorianos escandalizados, y sobre este tema le dediquemos mucho tiempo en medios de comunicación a investigar. Hay que preguntarle a la señora Simone, ¿no?, que si realmente ella era la autora de esas calificaciones, de esa selección, y por orden de quién hacía y a quién reportaba, ¿no? Bueno, todo esto tiene que hacerse en términos de clarificar esto que me parece a mí que es fundamental. Una de las herramientas, y yo diría la más importante, que usó el gobierno del presidente Correa para perseguir a la oposición, para impedir el que existan denuncias contra aquellos funcionarios corruptos en su gobierno, fue precisamente la certeza que teníamos los ecuatorianos de que existía un control total sobre la justicia. ¿Qué se llama esto? ¿Prueba, evidencia, testimonio, invento? Son mails los que está usando para hacer una noticia interpretativa que llamamos nosotros en nuestro lenguaje profesional. Y eso es lo que hace la colega Poleo. ¿Qué le parece a usted, doctor Medina? ¿Qué entiende? ¿Qué pasaba en la justicia en estos tiempos? Primero, déjeme decirle, Gonzalo, que un Estado de Derecho, en un Estado de Derecho propiamente tal, cuyo basamento fundamental es la separación de las funciones del Estado, haya un Ministerio de Justicia que se entrometa en lo que es administrar justicia, que alguna funcionaria, porque así entiendo, estaba encargada de calificar quién sí y quién no podía ocupar los puestos de jueces de este país. En un Estado de Derecho, el Ministerio de Justicia existe para coordinar las actividades de las diferentes instancias del Estado para mejorarlas. Por ejemplo, en materia presupuestaria, no para interferir en la administración de justicia. Por eso que espeluznan noticias de esta naturaleza, que son especulaciones o con cualquier otro calificativo que usted los ha indicado. Para mí son datos que deberían ser debidamente investigados en las instancias públicas correspondientes. Si es en el orden político, en un juicio político, en el que no hay que confundir con una instancia de investigación penal. El juicio político se establece el cumplimiento o no cumplimiento de deberes establecidos en la Constitución y en la ley para los funcionarios públicos. En los juicios penales se establecen eventuales responsabilidades, pero uno y otro campo son materias absolutamente diferentes, en las que naturalmente esperemos que todo lo que se ha dicho pueda esclarecerse adecuadamente, porque estamos viviendo un momento crucial en la historia de nuestro país, en el momento en que la corrupción lamentablemente cunde y es necesario restaurar la moralidad en nuestra república. Pero lo importante, señores oyentes, distinguidos invitados, y me gustaría la opinión del doctor Ordóñez. Hurtado, el expresidente, dijo, si no separamos
a las autoridades ya designadas. Si no cambiamos, ¿no es cierto?, la estructura de poder que nos quiere dejar el gobierno del presidente Correa. No le menciona al presidente Moreno, más bien le aconseja. Y a nombre del pueblo ecuatoriano, el expresidente Hurtado, y no porque sea la voz del Señor ni cosa por el estilo, me refiero a Dios, en el que creo. El doctor Hurtado dice, es necesario separar a las autoridades designadas por el anterior gobierno. Es indispensable. Y esto tienen que hacer un destaque los medios de comunicación, especialmente los impresos, y por eso vamos a repetir esta parte. El exmandatario dice, debe cambiarse no solo la Constitución, sino la estructura de poder que deja el gobierno de Rafael Correa. La estructura de poder que deja el gobierno de Rafael Correa. Que este régimen político, no me refiero al gobierno, me refiero al régimen político constitucional, es un régimen dictatorial que hay que echar abajo. Y hay que echar abajo no solo reformando profundamente o sustituyendo la Constitución de Montecristi, sino además reemplazando toda la estructura de poder que dejó formada esa Constitución y el anterior gobernante del Ecuador. Y de esa estructura de poder participa la mayoría de la Asamblea Nacional, que sin haber obtenido la mitad de los votos, tiene más de la mitad de los legisladores. Y en ese sentido, todos los partidos de la oposición deben apoyar la iniciativa esta, ya sea de la consulta popular, ya sea de la Asamblea Constituyente. Y hay que proceder... Usted la va a apoyar individualmente. Pero sin duda, porque es un asunto de interés nacional. Que no vengan los 10 señores y señoras del Consejo de Participación Ciudadana a reemplazar el voto de 10 millones de ecuatorianos, que son los que eligen el Congreso Nacional, Asamblea Nacional llamada hoy. Eso es absurdo, ¿no? Eso es insostenible, ¿no? Eso es injustificable. Diego Ordóñez, señor doctor. La Constitución y la ley establecía como requisitos para nombrar fiscales, jueces y funcionarios de los organismos de control que no estén afiliados a un partido político. Yo no recuerdo en el pasado que el fiscal general haya sido afiliado a un partido político, mucho menos del partido político del presidente en ejercicio. El Ecuador tuvo fiscales muy importantes, juristas muy importantes que ejercieron su cargo. Los jueces no eran afiliados a partidos políticos. Cierto es que los partidos políticos escogían, pero no eran afiliados a partidos políticos. ¿Qué pasó con Correa? Fiscal, Chiriboga, quiso ser candidato a alcalde por Alianza País. Consecuentemente, era afiliado a Alianza País. Era abogado personal de Correa, ministro de Correa, embajador de Correa. El fiscal Vaca. Presidente de Petroecuador, se está Estuvo olvidando. en el Petroecuador, sí, una persona vinculada estrechamente, políticamente, administrativamente a Correa. Cosa similar con el fiscal Vaca actualmente en funciones. Asesor de Correa, virulento y activista en redes sociales, con expresiones muy elevadas, muy groseras en muchos casos. El presidente del Consejo de la Judicatura, secretario particular del presidente Correa, luego ministro del Interior y después presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces, cuando ya el que dice aquí, en sus micrófonos, Gonzalo, que lo que queremos es una justicia independiente, me parece que o vive en una realidad paralela, ¿no? O está tan obnubilado que no logra entender o decir lo que esa realidad refleja. ¿Qué refleja esa realidad? Como acabo de describir, que estos funcionarios son dependientes políticamente, administrativamente, de quien fue presidente de la República y siguen siendo hoy.
y siguen siendo hoy. Entonces, si es que no se elimina a toda esta gente de las funciones del Estado y se sustituye por personas que sean personas confiables, independientes, intelectualmente honradas intelectualmente. ¿Qué significa? Gonzalo, que no sea gente. ¿No? Hay limitados pícaros. Pero es que, Gonzalo, por Dios, yo he visto en estos días, ¿no?, a mucha gente de Alianza País, ¿no?, defendiendo lo indefendible, diciendo que la deuda no es deuda, diciendo que la consulta, Gonzalo, es una barbaridad. La señora Solís diciendo que no puede hacerse la consulta porque, o el que fue ministro de Educación, Espinosa, diciendo que no se puede hacer consulta popular contra un derecho que es la reelección indefinida. ¿Pero qué les pasa? Hay un problema yo escribí una columna en ese sentido, o son tontos o son torcidos intelectualmente, pues. Porque no puede aceptarse, pues, que pueda haber una argumentación. La en ese vanidad sentido. del poder. Entonces, Gonzalo, si es que estas personas, y me parece fundamental para esto tener en cuenta lo que el presidente Moreno dijo. El presidente Moreno dijo, ha habido un Estado mafioso. Él dijo eso. Esto no son expresiones de la oposición. Lo hemos dicho durante 10 años. Ahora lo reconoce Moreno. Y ese Estado mafioso... Con capo y todo. Con capo y todo. Ha dicho, no puede haber una solidaridad mafiosa. La solidaridad existe, pero no una solidaridad mafiosa. Esa solidaridad que lo que apunta es al encubrimiento, a la impunidad. Bueno, si esto que lo ha dicho Moreno quiere convertir o quiere usarlo como una herramienta de transformación, tiene que recurrir a un mecanismo urgente, Gonzalo, para poner en estos puestos de la Administración de Justicia, de control político y administrativo, a funcionarios que no sean sumisos, dependientes, ni agnados, cognados, ni del gobierno en turno. De manera que los ecuatorianos podamos tener la confianza de que esto que Moreno ha llamado un Estado mafioso pueda desmontarse. Y aquellos que han vivido estos 10 años en esta dinámica mafiosa puedan rendir cuentas a la justicia.